Estás loca. Aléjate. No me toques. De lo contrario, te mataré. Entonces mátame. Te han golpeado con polvo de suave fragancia. Te reto a que corras. No puedes escapar. Ven aquí. No me toques. Incluso si estoy muerta. No dejaré que me toques. Ni siquiera un dedo. Lo estás pidiendo. Perra. Desgraciada. Te voy a tener hoy. ISCUCHAM. No puedes entrar ahí. Dentro. ¿Qué hay ahí dentro? Hay algo indecente ahí dentro. Me temo que abrir esta puerta deshonrará la mansión Hu. ¿Perra? Tu ropa está rota. Y todavía me mientes. Dime, ¿con quién estabas ahí dentro? ¿Haciendo algo inapropiado? No lo estaba. Señora, la sirvienta acaba de ver al joven maestro entrar en la habitación de invitados. Desvergonzada, Furcia, bájate. Estabas actuando toda virtuosa hace un momento, pero a mis espaldas te metiste en la cama de mi hijo. ¡Qué despreciable! Eres una vil sirvienta, nacida para ser vil. Eres así de barata. No tengo cara para pedir la propuesta formal de la mansión U esta noche. Un pequeño palanquín te llevará y serás considerada casada. Madre, absolutamente El matrimonio no es algo que deba tomarse a la ligera. Todo es por tu culpa, zorra. Te has degradado. La reputación de la familia Luo ha sido arruinada por ti. ¿Qué es ese sonido? Tiyun, ¿qué haces aquí? No sé. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está esto? Rápido, cúbrelo. Nunca hubiera pensado, hermana, que con tu apariencia virtuosa por fuera, fueras tan casta. Pero a espaldas de todos, te meterías en la cama del joven maestro mayor. Madre dijo, la familia Guo ha perdido toda la cara. Y aún así exige un regalo de la mansión Hu. Esta noche, una pequeña silla de manos. Te llevará a la mansión Hu. Y eso se considerará tu boda. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Qué pequeña silla de manos! El matrimonio es un asunto serio. ¿Cómo se puede tratar tan a la ligera? Pero mi hermana y el joven maestro mayor ya han consumado su relación. Si no te casas, la reputación de la familia Guo estará completamente arruinada por mi hermana. Desgraciada. Cierra la boca. Es demasiado ruidoso. ¿Qué pasó? El señor también lo vio. Mi hermana y el joven maestro mayor están enamorados. Le pedimos al señor que conceda su bendición. Lo vi. Parece que mi querido sobrino está exhausto. ¿Qué sugiere la segunda señorita Wu? ¿Que haga para conceder mi bendición? Hace 1 hora. Ayúdame. Ya lo he dejado inconsciente. El resto, encárgate tú mismo. Yo odio los asuntos entre bastidores, llenos de chismes y rumores. ¿Qué pasaría si dijera que los desordenados asuntos del patio interior, que tanto detestas, te costarán la vida?
The film was translated and narrated by ¿Qué me hizo el señor? Media. Has sido envenenado con una droga potente. Acabo de sellar tus puntos de acupuntura. Estarás bien si lo soportas. El señor se encarga de este asunto. Muy experimentado. Acabas de decir que alguien en el patio interior me costaría la vida. Y XPLA7. El señor acaba de perder el informe militar. Y no puede encontrar al espía. Tus hombres aceptaron sobornos. Y quieren apuñalarte por la espalda, traicionarte en el campo de batalla. Información tan confidencial. ¿Cómo lo averiguaste? Los que lo sobornaron son Dwayne Fias y su madre. Escuché a escondidas su conversación. Así es como lo sé. ¿Cómo quieres que coopere? Trae al Waukeyon aquí. Quiero que coseche lo que ha sembrado. Las cosas han llegado a esto. Mi mansión Yongji-hu nunca producirá a alguien que abandona sus responsabilidades. Me haré cargo del asunto de hoy, Hiace. Y el matrimonio de la señorita Wu está resuelto. Elegiremos un día auspicioso para la boda. Esto es solo el comienzo. Te haré paso a paso. Sufrir la condenación eterna. Mansión Wu. Arrodíllate. Fue mi hermana quien estaba con ese hombre. ¿Por qué, madre? Me estás castigando a mí en su lugar. ¿Crees que tus pequeños trucos me pueden engañar? Tu hermana fue incriminada por ti. Entonces, está bien que me incrimines. Porque me estaba protegiendo. Pero cuando me defiendo está mal. ¿Con qué derecho? Porque tú eres solo la hija de una concubina. Porque soy la matriarca de la familia Luo. Te quiero muerta esta noche. No vivirás para ver mañana. Sí. Golpeen a esta pequeña desgraciada hasta la muerte. ¿Alguien? Quítale la ropa. Arrástrala y golpéala. Alto. Por orden del emperador. ¿Cuáles son las instrucciones del emperador? Un decreto imperial de matrimonio. La hija Wu se casará con la mansión Yongji-hu y se convertirá en la esposa del Yongji-hu. ¿De verdad? El emperador quiere que mi hija sea la esposa del Yongji-hu, Kiyun, no te preocupes. Este decreto de matrimonio ya que es un decreto de su majestad. Nuestra familia Luo solo puede aceptar. Joven maestro Duan. Al final estamos destinados a separarnos. Pero de ahora en adelante, ¿también soy tu tía? Ahora somos familia. Ustedes dos, un par de madre e hija oportunistas. Maldita, ¿crees que puedes dejarme así como así? ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? ¿Qué estás haciendo, mujer loca? Madre. No te atrevas a tocar a mi hijo. Lucharé contigo hasta la muerte. Madre. Dejen de pelear. ¿Cómo no me di cuenta antes? De lo varonil que es el señor. Casarme con un hombre así en esta vida ¿me satisface? Así que, hermana, así es como. Te metiste en la cama del joven maestro mayor. Y ahora te estás arrojando a los brazos del señor. No me digas, hermana, ¿qué quieres? Servir a dos maridos. Perra. ¿Qué te importa? Vuelve adentro. Madre, es demasiado pronto para decirlo. Tal vez realmente haya algo de cierto en ello. Su majestad lo ha decretado. Tu hermana pronto será la marquesa de Yongji. Cuando llegue ese momento, ni siquiera serás digna de llevarle las sandalias. ¿Quién lleva los zapatos de quién está por verse? La residencia Luo The recibiendo film el was decreto imperial. translated and narrated by Media. Por el mandato del cielo, el emperador decreta. Wu Weiyue, segunda hija de la familia Wu, posee belleza y virtud. Por la presente, la entregamos al señor de Yongji como su esposa oficial.
Se elegirá una fecha auspiciosa para la boda. Segunda hija Luo Weiyue. Esto es imposible. Desgraciada. Debería haberte estrangulado al nacer. Nunca pensé que la familia Luo criaría a una serpiente venenosa como tú. Vete al infierno. La posición de marquesa debería haber sido mía. Arrodíllate. ¿Qué dijiste? De este día en adelante. Soy la marquesa de Yonghi, designada por la realeza. De ahora en adelante, cuando me veas, te inclinarás. Me hiciste daño en mi vida pasada. En esta vida, te pisotearé. Y te haré pagar. El velo rojo se levanta revelando una pareja perfecta. Mi señor, reciba el velo. Mi señor y señora, por favor, participen del vino nupcial. Doncella Juan. Juntos por toda la eternidad. Interpreta el papel hasta el final. Mi señor, por favor. Las cosas que te prometí. Lo he hecho todo. ¿Y qué hay de lo que me prometiste? Es tarde. Y has bebido mucho. Ten cuidado de no dañar tu salud. Madre lo tiene todo arreglado. Ten la seguridad de que mañana por la mañana serás el señor de Yongji. Tío, oh tío. Me estás aplastando. Todos estos años. Este vino de boda. Considéralo mi despedida. Mi señor, él está aquí. No te muevas. Qué pareja tan amorosa. Tan cariñosos incluso a las puertas de la muerte. ¿Realmente eres tú, diputado general Zhao? ¿Cómo lo supiste? En mi vida pasada, Duin Hyase y yo. En nuestra noche de bodas. El general adjunto Duen Yu apuñaló a Duen Yu, causándole heridas y haciéndole ir a la batalla. Finalmente murió en el campo de batalla. Esta vez el novio ha cambiado. Voy a cambiar todo esto. El informe militar ha sido robado. ¿Dónde los The escondiste? film was Dime. translated and narrated by M Media. Llévenselo. Golpéenlo hasta que hable. Sí. Espera. ¿Qué estás haciendo? Nuestro matrimonio. Es solo una transacción. Realmente desea el señor rebajarse a consumar conmigo. Por supuesto que no. Entonces te molestaré, mi señor, para usar este velo rojo. Para silenciar a los chismosos. Voy a descansar ahora, como desee, mi señor.
¿Por qué hay tanta calma? ¿Están muertos? Debemos interpretar nuestros papeles por completo. Esas fueron tus palabras. Mi señor. Esto no es exactamente interpretar tu papel por completo. ¿Qué ha pasado? Los asesinos no vinieron. En realidad consumaron su matrimonio. La tabla ancestral de la familia Buen. Todo estaba bien. Entonces, ¿por qué el terremoto? Deben ser nuestros ancestros. Furiosos en sus tumbas. No quieren que esta mujer entre en nuestra familia. Que alguien la saque de aquí. Si alguien se atreve a dar otro paso adelante, pintaré este salón ancestral con sangre. Insistes en casarte con esta chica común sin talento, causando que la mansión o pierda la cara. Nuestros ancestros están tan enojados que rompieron sus propias tablas. Te están advirtiendo. The film was ¿Qué me importan translated nuestros and antepasados? narrated by M Media. Esta mansión Hu está bajo mi control ahora. Tú. Mi señor ha sido embrujado por esta zorra. Ignora el honor de nuestra familia. Entonces tendré que tomar la tabla conmemorativa del difunto señor en las puertas del palacio, toqué el tambor para dar la noticia y golpearme la cabeza. Madre, no puedes morir. No me detengas. Dejaré que todos bajo el cielo sepan que la mansión Wu ha criado un hijo desobediente. Tío. Si algo le pasa a mi madre, apostaré mi vida para apelar al emperador y buscar justicia para mi madre. Ancestros arriba. Yo, Luo Weiwei, consciente de mi baja condición. Indignidad ante el Señor. Desde este día en adelante, me confinaré voluntariamente al salón ancestral, copiando escrituras y comiendo vegetariano, hasta que las tablas ancestrales sean restauradas y se me permita entrar. ¿Cómo se pueden restaurar las tablas? ¿Estarás en el salón ancestral copiando escrituras por el resto de tu vida? Te atraparé primero, para poder concentrarme en matar a Wenyu. Ya que Madame tiene tanta piedad filial, yo, su esposo, también contribuiré. Que alguien limpie el salón ancestral. Un asunto tan pequeño. Deja que los sirvientes lo hagan. No hay necesidad de molestar al señor. Mi señor. Se encontró un dudou debajo de la mesa de ofrendas. Mi señor. En este salón ancestral, ¿cómo puede haber un objeto personal de mujer? Me pregunto quién tiene tanta audacia ante los ancestros para cometer un acto tan vil. No es de extrañar que los ancestros estén enojados y las tablas estén destrozadas. Investigaré a fondo este asunto y daré una explicación a los antepasados. Es un dudou, algo que usan todas las mujeres. El señor, en toda la casa, cada mujer, tiene la intención de interrogar. Veo que el bordado en este dudou es exquisito. Debe ser obra de una bordadora de la casa. Que alguien traiga a las bordadoras aquí. La bordadora de la mansión Hu. Eres la bordadora principal de la casa. ¿Reconoces este dudou? En respuesta al señor, este dudú, yo personalmente, bordé para la señora. Nunca he visto este dudú antes. Te equivocas. Este dudú
Está bordado con orquídeas. El nombre de la señora es Yuelan. Nadie en la casa se atreve a usar bordados de orquídeas. The La film ropa was interior translated está perfumada. and narrated Llama al by sirviente de M incienso. Media. Para que lo huela y lo sabrán. La doncella de los aromas de la mansión Hu. Este dudo tiene el aroma especial de la señora, a ámbar gris, y también el aroma a pino que se usa comúnmente en la sala del mayordomo. Vida anterior. ¿Imbécil? No dejes que nadie vea. Un bocado más. Es tan emocionante aquí, señora. ¿Imbécil? Quiere hacerme daño. No me culpes por tomar represalias. Señor, todos estos fueron encontrados en la habitación del mayordomo. Guardia Wenyu Chaoding. Según lo identificado por el bordador, la mayoría de estas son las ropas de la señora. Señor, me hace una injusticia. El ama de llaves de la mansión Hu. He sido el mayordomo en la mansión Hu durante 20 años y siempre he seguido las reglas. No me atrevo a mirar a la señora. Tonto. Te los recuerdo cada vez. No escondas mis cosas, simplemente no escuchas. Basura, ¿cómo te atreves a esconder las pertenencias personales de mí? Merezco ser ejecutado, merezco morir. Merezco ser ejecutado, merezco morir. Admiro a la señora. Robar su ropa. Para aliviar mi anhelo. La señora es pura e inocente. Estaba cegado por la lujuria. Cometí un error que todos los hombres cometen. Bestia, ¿cómo te atreves a codiciar a mi madre? Te arrancaré los ojos y te cortaré las manos. Son bastante decisivos. Empujando a alguien para que cargue con la culpa. Perros mordiendo perros, una boca llena de pelo. Parece que la verdad sobre la tableta rota es obra del mayordomo. Enfureció a nuestros antepasados. No tiene nada que ver con mi esposa. Mi cuñada ha enviudado hace muchos años, causando tal conmoción. No es bueno difundir esto. Por el momento, le entregaré la administración de la casa a mi esposa. Quédate dentro de la mansión y sal menos. Y evita ser el centro de atención. Sí. Tío, por favor, toma un poco de té. Tía, por favor, tome un poco. No eres más que una hija secundaria nacida de la mujer humilde de la familia Luo. ¿De verdad quieres que yo, la legítima, The film was hija mayor, translated te sirva té? and No eres narrated digna. by M Media. Hugo Quillón, ahora que estás en la residencia del señor de Yonghi, ¿todavía te niegas a comportarte? Entonces no tengo otra opción que darte una lección de nuevo. Por favor, perdóname, tía. Consumí mi matrimonio anoche y no tengo fuerzas esta mañana. Se me resbaló la mano. Está bien. La residencia de la mansión Yonghi-ho es una gran familia. Podemos permitirnos romper algunas tazas de té. Soy la marquesa de Yonghi. Estoy decidida a beber este té hoy. Doncella Yue. Mañana pondré este polvo de crotón en la taza de té. Desgraciada. ¿Cómo te atreves a ponerte aires de marquesa conmigo? Después de beber este té, te haré mear y cagar encima en público. Perderás toda tu cara. Tía, por favor, tome un poco de té.
Este té está frío. Acabo de servir este té. ¿Cómo puede estar frío? ¿Estás haciéndome las cosas difíciles deliberadamente? Entonces pruébalo. Mira si este té está frío. Solo quería que probaras la temperatura del té. ¿Por qué reaccionas tan fuertemente? Podría ser que envenenaste este té. ¿Cómo es posible? Si no tiene nada. Entonces, ¿por qué no te atreves a beberlo? Este té definitivamente está mal. Alguien. Lo terminé. Eso está mejor. En la finca al Wow eras la hermana mayor. Pero aquí en la mansión, la antigüedad importa. Deberías aprender algunos modales. Entiendo, tía. Tío y tía. Me retiro ahora. Espera. ¿Dónde están tus modales? No le has ofrecido té a tu suegra. Date prisa y sírvete a madre. Madre, por favor, tome un poco de té. Estás tratando de escaldarme hasta la muerte. Me voy ahora. Para. Tú, una digna hija de la familia Luo, comportándote de manera tan inapropiada en público. ¡Qué desgracia! ¡Ay! Y me voy ahora. Se acaba de cagar en los pantalones. Atrápenlos rápido. Bajen aquí. Bajen. ¿Qué pasó? ¿Cómo podría ser igual que antes? Dejar que me humilles así. No, no. No fui yo. No fui yo. Mi señora. ¿Quién se atreve a tocar a la marquesa de Yonghi? El señor de la casa hará que los destrocen. Iré a buscar ayuda. Espera, mi señora. Ella es la marquesa. Mira la horquilla roja. No es mía. De repente la clavó. En mi cabello. No fui yo. Hermanos. Sí. Probemos a esta marquesa. ¿Jugaremos? ¿A qué sabe? Bien. No fui yo. Té en lugar de vino. Para celebrar que la señora se deshizo de lo Weiyue, esa espina clavada en nuestro costado. ¡Felicidades! Si mi hijo se convierte en el Yongyi-ou, tu hija será la marquesa de Yongyi. ¿Por qué has vuelto? No estabas... Madre, esa es una pregunta interesante. Terminé mis oraciones. Y naturalmente regresé. No era yo lo que... ¿Dónde está mi hija? El camino al templo. Fue arreglado por ustedes dos. Debería estar donde. Ustedes saben mejor. Mansión Yongyi-ou, tú eres la señora de la casa. Ante el peligro, abandonaste a tu sobrina y regresaste sola. Cuñada no estaba. Ve con nosotras. Encontramos peligro en el camino. ¿Cómo lo supiste? A menos que ese peligro fuera organizado por ti, cuñada. Me estás calumniando. ¿Alguien? Disciplina familiar. ¿Quién se atreve? Perdiste a mi nuera. Una vida por una vida. Golpéala hasta la muerte. Su nuera no está perdida.
Tráiganla. Mi hija. ¿Qué quieres decir? ¿Es tu sobrina? La arruinaste. Cuñada, ten cuidado con lo que dices. Tengo una esposa hermosa. ¿Por qué involucrarse en asuntos familiares de mi cuñada? Tú. Me estás calumniando. Iré a las autoridades y te The denunciaré. film was TRGANL. translated and narrated by M Media. Hijo, Este señor ha regresado de reprimir bandidos. Me encontré con unos bandidos, a plena luz del día, presionando a una mujer, devastándola. Vi con asombro que era la esposa de mi sobrino. Y luego vi. Mi querido sobrino estaba de pie a un lado admirando la escena. Parecía perfectamente contento. No entiendo. ¿Qué clase de obra es esta? No me atreví a interrumpir precipitadamente. Es un asunto familiar para mi cuñada, así que los traje a todos de vuelta. bastardo. Suelta a mi hijo. Vieja bruja. Estás loca. Madre e hijo desalmados. Arruinaste a mi hija. Lucharé contra ti hasta la muerte. No fue tu hija, quien voluntariamente se degradó a sí misma. Los mataré a todos. Lucharé hasta la muerte. Mi señor, su campaña ha sido ardua. Vuelve y descansa. Suelta. ¿Por qué corren ustedes dos? Mi señor, estás herido. No hables. Ayúdame a regresar primero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está The esa film flor was clavada en tu translated cabello? and narrated by M Media. Esa desgraciada Luo Weiyue. De repente me puso la flor roja en el pelo y me empujó fuera del carruaje. Entonces fui ultrajada por esos hombres. Suegra, tú también lo oíste. Tu hija ha sufrido terriblemente. Haré que Luo Weiyue pague 100 veces más. Esta vez quiero su vida. ¿Todavía duele? Ya no dolerá. Señora, el carruaje está listo. ¿De verdad vas a volver a la residencia Wu? Es demasiado peligroso. Hoy es el aniversario de la muerte de mi madre. Ella solo me dio a luz a mí. Tengo que volver para presentarle mis respetos. Tendré mucho cuidado. No te preocupes. Residencia Wu. El templo ancestral de la residencia Wu. Madre. Tu hija ha vuelto a verte. Hija está sana y salva. Madre también debería estarlo. ¿Por qué hay tanto papel Jos? ¿Hoy? ¿Es tu fecha de muerte o Luo Weiyue? Aceite de tan. Dañaste a mi hija. Fue violada en grupo por 6 bandidos. Si no la vengo, no soy digna de ser madre. Tú eres la que quiere hacerme daño. El castigo recae sobre tu hija. Si realmente quieres vengarla, podrías suicidarte para disculparte. Eres tú. Perra como tú. Tú
también eres digna de robarle a mi hija su puesto como marquesa de Yongi. Vete al infierno. WIU. WIU. Mi señor. Estoy aquí, no tengas miedo. Mi señor. Es la señora Wu. Ella prendió el fuego. Cuando llegamos, ella ya había escapado. Atraparla no es importante ahora mismo. Te llevaré a ver al médico imperial primero. Solo me ahogué. Con el humo. Cuando te hirieron. Y te desgarraron la piel. Nunca estuviste tan ansioso. ¿Cómo puedo ser igual que tú? Tengo muchas heridas, pero son solo superficiales. Pero lastimarte es lastimar mi corazón. ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Wang Yu irrumpió de repente. Esa perra fue salvada por él. Te lo dije. Un plan tan simple. No podría matarla. ¿Qué hay del plan de respaldo que mencionaste? Úsalo rápido. The film was translated No se preocupe, and suegra. narrated Esto es by solo una M. carnada. El evento principal está por venir. Siempre que estés dispuesto a pagar el precio. Esta vez. Definitivamente acabaremos con el Jong Yu y su esposa. Por supuesto que estoy de acuerdo. Sin importar el costo. Siempre que. Si estás dispuesto. Eso es todo lo que importa. Toma mi ficha. Ve al palacio y llama al médico imperial. Sí. Todo es mi culpa. Llegué demasiado tarde. Mi señor. Esto estaba destinado a suceder. Ahora que este asunto ha explotado. Yo y la familia Wu hemos cortado todos los lazos. Es justificable. De ahora en adelante. Donde tú y yo estemos, ese es nuestro hogar. Tú y yo. Somos los parientes más cercanos el uno del otro. Señorita, Por favor, cuida bien de Medam. Iré al Yamen. sí. Señorita, Llama a esa malvada mujer. Lugo Weiwei, ven aquí. Lugo Weiwei. Ayúdame a llegar allí. Lugo Weiwei. En realidad prendiste fuego a la sala ancestral de la familia Alwo y quemaste a mi suegra hasta la muerte. Era tu madrastra. Quemada hasta la muerte. ¿Cómo es eso posible? madre. Madre. Luo Weiyue. Incluso si la señora Luo estuvo momentáneamente confundida, no podrías en realidad quemarla viva. Incluso si eres la marquesa de Yonggi. Matar a tu madrastra es un crimen castigado con la muerte por 1000 cortes. Yo no. Fue claramente la señora Luo quien intentó quemarme viva. No te atrevas a intentar tergiversar la verdad. Pagarás por la vida de mi madre. ¿Dónde está el incendiario y asesino? Es ella. La marquesa de Yongji quemó a su madrastra hasta la muerte. Los sirvientes y criadas de la familia Alwo, todos pueden testificar. No me toques. Yo no maté a nadie. Una conciencia tranquila, no teme a las acusaciones. Iré contigo. Señora,
No te asustes. No se atreverían a tocarme. Luo Weiyue. ¿Crees que nadie se atreve a The tocarte? film was translated and narrated by M. Me Media. aseguraré de que mueras en prisión. No. Luo Weiyue. Mataste a mi madre. Me aseguraré de que sufras una muerte terrible. Yo no maté a tu madre. Cállate. Gracias a ti. Toda la casa se ríe de mí, llamándome puta. Pero no importa. Después de esta noche, serás la más grande, la más vil, la puta más repugnante de toda la capital. ¿Qué quieres? He oído que eres el guardia más repugnante y pervertido de aquí. Úsala hasta que se rompa. Úsala hasta que muera. Eres la 100ª prisionera con la que he jugado. Tengo mucha experiencia. Es todo con lo que tienes para jugar. Me temo que no me satisfará. Tienes bastante apetito. Parece que el Yong Hee-Hu te ha entrenado bien. Llévame a la cámara de tortura. Te mostraré cuanto me ha enseñado el señor. Está bien, vengan rápido. Te mataré a golpes, basura. Por intimidar a la prisionera. ¿Alguien? Come despacio. Ya me he encargado de ello. Siempre y cuando no te saque. Puedes hacer lo que quieras aquí. Sabía que vendrías. The film was Si hubiera translated sabido que and Madame sería así, narrated by era tan M. valiente y Media. poderosa, no habría necesitado venir. Hay una cosa más. Ese Yeñe ahora Eleu. La arrojaron al fuego después de que murió. Nunca pensé que mi familia Gwen hubiera protegido a la nación durante generaciones. En realidad diera a luz a. Incluso a sus propios parientes. Les pusiera una mano encima. En la vida pasada, Dwayne Fiase incluso mató a su propia carne y sangre. Podía matar. Perdió su humanidad hace mucho tiempo. No tengas miedo. Yo definitivamente protegeré a la dama. No tengo miedo. Ella terminó así. Por todas las cosas malas que hizo. Es su culpa. Alguien como ella, que cometió tantas maldades, merecía un castigo hace mucho tiempo. Como era de esperar de mi esposa. Ante lo correcto y lo incorrecto. Resuelta y decisiva. Tengo una cosa más. Solo Medan puede ayudarme. ¿Qué pasa? Madre. Fue esa perra Luo Weiyue quien te mató. Tu hija te ha vengado. Ahora esa perra Luo Weiyue debería estar casi muerta del vicio. Para mañana, todos en la capital sabrán
Que ella es la mayor puta. ¿Por qué de repente hace tanto frío? Madre. En el más allá. Debes bendecir a tu hija. Para que se convierta rápidamente en la marquesa. Bendíceme. Bendíceme, hija. Madre, me duele mucho. ¿Quién? Madre sufrió mucho. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Madre murió injustamente. Hija, hay un fantasma. ¿Quién? Madre sufrió tanto. El ancestro de la familia Wu, el santuario de Onke. No es mi madre, no soy yo. No me busques. No vengas a buscarme. No es asunto mío. Realmente no tiene nada que ver conmigo. Eres tú. Tú me dijiste que me vistiera como Luo Weiyue para comprar aceite de tun. Querías quemar a esta desgraciada. No es asunto mío yo. ¿Cómo iba a saber? ¿Qué serías tan descuidada? No fui yo. Madre. No vengas a buscarme. Ve a buscar a esa pequeña Bill. Ve y mátala por mí. ¿A quién quieres matar? The film was translated and narrated La by gente de la M. oficina del gobierno. Mi señor. Hay un fantasma. ¿Hay un fantasma? Mi señor. Incluso si es un fantasma, sigue siendo tu madre. ¿A qué le tienes miedo? Tienes miedo porque eres culpable. No te acerques más. No te acerques aquí. El que mató a tu madre. Eres tú. Luo Weiyue. ¿Qué haces aquí? No deberías estar pudriéndote en la cárcel. Muerta del vicio. Parece que jugar contigo es más entretenido. Luo Qiyun. Le prendiste fuego a tu propia madre. Completamente despiadada. Y debes pagar el precio. El criminal ha confesado. Tú decides qué hacer. Gracias, señor y señora. Ahora que la verdad ha salido a la luz, yo, un humilde funcionario, me llevaré a la prisionera. Agárrenla. ¿Por qué me arrestan? Deberían arrestarla a ella. Esperen. He sido acusada injustamente. Fue todo. Luo Weiyue quien se disfrazó de fantasma para asustarme. No fui yo. Tú misma lo admitiste. Que te confabulaste con la señora Wu. Te hiciste pasar por mí para comprar aceite de tan. Prendiste el fuego. Y cuando no pudiste matarme, mataste a mi madre. Para incriminarme. Todos los presentes son testigos. ¿Todavía quieres negarlo? ¿Cómo pudiste ser tan necio? ¿Cómo para hacer tal cosa? Pero para escapar de la culpa, Luo Weiyue dejó a su madrastra en el fuego, para que se quemara viva. Ese es un crimen aún más atroz. En efecto, lo que Qiyun hizo fue solo bajo la coacción de su madre. Luo Weiyue es la verdadera culpable. Sí. Fue ella. Fue todo Luo Weiyue. Ella mató a mi madre. La quiero muerta. Entonces, según tú, mi madre murió en el incendio. ¿Hay alguna duda? Pero el examen del forense en la boca de Madame Wu no mostró signos de inhalación de humo. En su cuello había una herida mortal. La estrangularon primero y luego la arrojaron al fuego. La herida en el cuello de la señora Wu indica que fue estrangulada con gran fuerza por un hombre. La marquesa de Yongji, de hecho, no es la asesina. No.
Mi madre fue estrangulada. Un hombre. Me odiaba tanto que estranguló a tu madre. Para incriminarme. ¿Quién crees que es este hombre? Lleven a la prisionera de vuelta para interrogarla. ¿Quién se atreve a tocarme? Estoy embarazada del nieto mayor del Yeonggyo. Felicidades, joven maestro. Es una ocasión alegre. Iré The film enseguida. was translated Y prepararé and algunas medicinas narrated prenatales. by M-Media. Pequeña Bill. Estoy embarazada de tu hijo. Y todavía me pegas. Pequeña Bill. Ha pasado tanto tiempo desde que te toqué. Este hijo tuyo claramente pertenece a esos bandidos. Pequeña Bill. Me estás engañando. Incluso has tenido un hijo. Toda la capital. ¿Tiene que reírse de mí? Da a luz al niño. Registrado bajo tu nombre. Usado para cumplir tu destino. ¿No es esto lo mejor de ambos mundos? Tú. ¿A quién le importa quién es? Pequeña Bill. Me divorciaré de ti ahora mismo. Duan Jiace. Si te atreves a tocarme de nuevo, ¿te llevaré conmigo? Estrangulaste a mi madre hasta la muerte. Mataste a mi madre. Y ahora quieres abandonarme. Incluso si eso significa luchar hasta la muerte. ¿Te arrastraré conmigo? Moriremos juntos. QYUN. Es mi culpa. QYUN. Es porque te amo tanto. Por eso estoy tan enojado. La muerte de tu madre. No quise. Lo juro. Te lo compensaré. Después de que este niño haya cumplido su propósito. Después de que me convierta en el Yeongi-Hu. Serás la marquesa de Yeongi. Si te atreves a tratarme mal, no me culpes. No te preocupes. Tú y el niño son tan importantes para mí. ¿Cómo podría tratarte mal? Alguien ha muerto. Ha fallecido alguien. Qué lamentable. Estas familias ricas son tan complicadas. QYUN. Estás embarazada. ¿Cómo pudiste hacer algo tan tonto? Hijo, ella dejó una carta de sangre. Ven a ver. Márquez al Guo Weiwei. Prendió fuego y mató a su suegra. Y me incriminó. Mi agravio es difícil de expresar. Solo muriendo puedo probar mi inocencia. Kiyun, moriste con tu hijo. Tus ojos no se cierran ni siquiera en la muerte. Lucharé contra ti hasta la muerte. Obligar a una sobrina política embarazada a la muerte. Eres desalmado. Ha perdido toda su humanidad. Realmente ha perdido toda su humanidad. Eres desalmado. Merece ser cortado en 1000 pedazos. Demasiado malvado. 1000 cortes. ¿Qué clase de gente es esta? Muerte por 1000 cortes. Ha llegado el decreto imperial. The film was translated Su Majestad ha and dicho, narrated el caso by de la familia Guo M-Media. es una disputa doméstica.
Si el señor defiende la justicia eliminando a su propia familia y deja que su esposa cargue con la culpa, su majestad le permitirá conservar su título y expiar sus crímenes. Tengo poca conexión con mis padres. He estado solo en el campo de batalla, luchando durante muchos años. La vida ha sido bastante aburrida. Siempre y cuando pueda estar con mi esposa. Ya sea un lord o un prisionero. Lo hago de todo corazón y con gusto. He vivido 2 vidas. Y he encontrado a alguien que me apoyaría en la vida y en la muerte. Estos 2 son culpables de crímenes atroces y no muestran remordimiento. Eunuco, no esperes más. Anuncia el decreto. Wenyu recibe el decreto. Por el mandato del cielo, el emperador decreta. El señor y la marquesa de Yonji son incorregibles y han asesinado a una noble. Deben ser encarcelados de inmediato y esperar juicio. Wenyu es despojado de su título como Yonji-hu. Por orden del emperador, Wen Jiase le sucederá. Este criminal acepta el decreto. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador. Mi señor, has renunciado a tu título y reputación por mí. ¿De verdad no te arrepientes? Es demasiado tarde para arrepentirse. Eres tú, sin embargo. Me despreciarás, sin poder ni autoridad como yo. Quien desprecia al otro es un perro. Si salimos vivos de esta prisión, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y darte muchos hijos. Si tú lo dices. Voy a escapar de aquí. Tienes una forma de salir. Dímelo. ¿Has olvidado? En esta prisión. Hay alguien más aquí. Madre. Finalmente me convertí en un lord. Mi buen hijo, madre sabía que podías hacerlo. Las palabras doradas del emperador, nombrándome como el lord. Esta vez, Wenyu está completamente. Ya no puede cambiar las cosas. Ahora has despejado todos los obstáculos. Ahora es solo era una amenaza. ¿Quieres decir? Mi verdadera ascendencia debe ser tratada. ¿Has conocido al Yonji-hu? ¿Por qué no te arrodillas y le rindes respeto? Hipócrita. Las túnicas del señor. Las llevas tú. ¡Qué desperdicio! Perra. Todavía desafiante al borde de la muerte. Mi señor. Sácame de aquí. No he confesado ni una palabra. Soy leal. No te preocupes. Estamos aquí, para sacarte. Bien. El joven maestro mayor es ahora el señor. ¿De verdad debo abandonar la capital? Quiero seguir siendo el mayordomo. Y vivir contigo. No quieres The irte. film was translated and Entonces vete al narrated by infierno. M-Media. Tú me estás matando. ¿Sabes quién soy? Lo sé. Eres mi padre. Por eso debes morir. Estás matando a tu propio padre. ¿No temes el castigo divino? La crueldad es una virtud del hombre. Para convertirme en mi lord. Esposa de padre. Puedo matar a todos. Apresen a este asesino. ¿Quién es el asesino? Perro callejero. Sin amo. ¿Cómo te atreves a ladrarle a este milord? El momento en que uno está más orgulloso. Es a menudo el momento en que uno es más descuidado. Wen Jiase. Has perdido. Ya has confesado. Haber asesinado al Wu Qiyun. Tú eres quien mató a Madame Wu. ¿Y qué? ¿Ahora soy el Yonji-hu? No temo a nada. Incluso si esto llega al emperador. Serán ustedes dos
quienes escaparon de la prisión y asesinaron al mayordomo. Insolente idiota. Eunuco. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Creíste que su majestad sería engañado por ti? El edicto imperial que te declaré era de su majestad, otorgado al Yonji-Hu como cebo para la investigación. ¿Qué? Ese edicto imperial era falso. De hecho, conspiraron juntos para tenderme una trampa. En la guerra todo vale. ¿Pensaste que el título de Yonji-Hu se conseguía tan fácilmente? Cargas con el peso de 3 muertes de tus parientes más cercanos. Suficiente para 3 días de lento rebanamiento. No. No. Soy el Yonji-Hu. Nadie puede arrestarme. Eres una bestia. Bestia, ríndete ahora. Duen Hyase. Tú, en esta vida y en todas las vidas futuras, nunca podrás convertirte en el Yonji-Hu. Se volvió loco después de cometer todas esas atrocidades. Demasiado indulgente con él. Llévenlo ante las autoridades. Sí. Estuviste inconsciente durante 3 días y 3 noches. Por fin has despertado. ¿Ha muerto Duen Hyase? Fue sentenciado a ser cortado por la cintura. Y su cuerpo exhibido durante 3 días. Sus restos se exhiben ahora en Keisiko. Nadie ha reclamado su cuerpo. El bien y el mal eventualmente serán recompensados. La disputa que abarca 2 vidas finalmente ha terminado. No tienes nada. ¿Qué quieras decirme? Por supuesto que sí. Sin embargo, esta es una historia muy, muy larga. Te estás recuperando. Y ya te vas. Ya conoces mi historia. Fabriqué mentiras para casarme contigo. Todo por venganza. Un engaño fabricado. Esta farsa nunca ha tenido una pizca de sinceridad. ¿Cuál es el punto de decir esto ahora? Como dijiste, ya debería haber muerto a manos de un traidor. ¿Quieres que todo vuelva a la normalidad? ¿Me estás pidiendo que muera ahora? ¿De qué estás hablando? Quédate por mí. ¿De acuerdo? Un digno Yonji-Hu. En realidad recurre a usar la belleza para retener a alguien. ¿Ha resultado efectiva esa belleza? Esto no es ni de lejos suficiente. Entonces esta noche, este lord usará todo su ser para conservar a mi esposa. Entonces, mi señor, quieres retenerme por toda la vida. Una vida no es suficiente. Vida tras vida. Quiero que seas mi esposa.